Javier, ¿cuándo supiste que tenías capacidades especiales? ¿A qué edad? Sospecho que lo presentiste muy pronto, pero ¿a qué edad se certificó oficialmente? ¿Por medio de un test o algún examen? Certificación oficial, pues fue cuando entré en Mensa, que fue en el 92. Pero todos los alumnos de primero de primaria y de primero de BUP en el antiguo plan tenían un análisis de capacitación hecho por la gente de COSPA, que era una especie de grupo de psicólogos que se encargaban de hacer todo este tipo de cosas. Y bueno, y señales había un montón. O sea, esto de, pues, sí, en parvulitos me llevaron con la gente de segundo para leer con ellos. O sea, hay una especie de señales difusas que nadie te termina de explicar cuál es el asunto, pero que tú no tardas mucho en darte cuenta que muy normal tampoco eres. Y de hecho, por ejemplo, yo conocí Mensa por una de las revistas que tenía mi padre, que además no solía leerlas. Con 12 o 13 años leí un artículo sobre la asociación y tal, y en aquel momento Mensa todavía no estaba en España. De hecho, Mensa no llegó en España hasta el 84. Yo lo habría leído pues cuando tendría 11 o 12 años, con 81, 82. Y luego, pues 10 años después, me dije, oye, esta gente estará por aquí y tal. Y entonces todavía cabíamos en un ascensor. Yo soy el socio 115, o sea, quiero decir que era una cosa muy, muy, muy chiquitina todavía. Pero digamos que ya éramos Mensa individual, ya la gente no estaba como miembros aislados y cosas por el estilo. Y vamos, llevo eso desde el 92, ya 30 años. ¿Qué es Mensa y qué significa? Quizá es un acrónimo, son unas No, siglas. Mensa significa mesa. Mensa en latín. Mesa en latín, efectivamente. O sea, no tiene nada que ver con mente, ni tiene nada que ver con nada por el estilo, sencillamente mesa en latín. Entonces la idea es una organización fundada en el Reino Unido en el 46, ¿vale? Por dos personas que, digamos, de alguna manera... Claro, tú ten en cuenta que no hay ni siquiera una aceptación todavía clara sobre qué es la inteligencia o cómo se mide o qué es lo que hay. Un montón de interpretaciones, hay un montón de escalas, hay un montón de cosas. Pero se funda en el 46, naturalmente es la asociación más antigua del mundo sobre temas de superdotación intelectual, porque luego hay varias más, la Triple Nine Society y cosas por el estilo, que incluso son más exigentes que Mensa en términos de... Pero la que tiene tradición, la que tiene, digamos, de alguna manera más historia y la que tiene, digamos, de alguna manera más, más hueco en el imaginario popular, salen los Simpson y salen en The Office y salen todo este tipo de cosas, es Mensa. Claro, una pregunta que iba a formularte es, ¿qué es la inteligencia? ¿Tú cómo la definirías, Javier? A mí cuando me preguntan esto, siempre suelo utilizar una metáfora que se usó en el juicio de Larry Flint, que decía un juez sobre la pornografía. Y decía que él no tenía una definición clara de lo que era la pornografía, pero sabía perfectamente lo que era cuando la veía. Y a la inteligencia le pasa algo parecido. No hay una definición universal sobre la inteligencia, pero sí, digamos que de alguna manera percibes señales claras cuando la ves. Yo, a título particular y sin ningún tipo de ortodoxia, la suelo definir como la capacidad de procesar y ordenar la información y ser capaz de gestionar situaciones que no tienes preprocesadas, por decir de alguna manera, ¿vale? Pero tiene que ver también con la flexibilidad, la capacidad de adaptación, la lectura del contexto y un montón de cosas. Y el problema fundamental es que muchas veces, y la mayor parte de los test y la mayor parte de la psicotecnia lo que mide es como velocidad de proceso, ¿no? Por decir de alguna manera, la capacidad de procesar cosas en un momento determinado. Pero yo siempre digo dos cosas. La primera es que eso, digamos, haría equivaler la inteligencia un poco como al hardware, por decir de alguna manera, por llevar una metáfora que tenga que ver con los ordenadores. Y tú puedes tener un software que sea basura pura y ejecutarla a toda velocidad, ¿vale? Entonces, digamos que tengas un potencial específico no quiere decir que seas capaz de procesar a gran velocidad. Luego yo siempre también menciono una campaña histórica de Pirelli que venía Carl Lewis con zapatos de tacón y que decía aquello de que la potencia sin control no sirve para nada y es
es muy parecido también, ¿no? Tú puedes tener una capacidad brutal de procesar información que si no eres capaz de ponerla en contexto y entenderla, no eres capaz de plantearla. Christopher Langan, que es un tío muy interesante, para lo bueno y para lo malo, una persona con un IQ de 191, o sea, posiblemente ahora mismo una de las mayores personas con IQ del mundo, dice que es la capacidad de discernir entre toda la información que te llega, entre cuál es relevante y cuál no es relevante. Que igual que Langan me parece una persona a la que no le compro la mayor parte de las cosas que dice, pero aquí sí me parece que es una cosa con la que puedo sincronizar. Entonces es un montón de cosas. No hay una definición clara, unívoca, inequívoca y absolutamente acordada por todo el mundo, pero digamos que hay una serie de pistas, de proxies, lo suficientemente marcados como para que puedas decir cuando estás en presencia de la inteligencia, esta persona es inteligente y esta actitud es inteligente. E incluso nosotros tenemos un cachondeo con Agustín Cuenca, precisamente, otra de la gente que está trabajando con José Luis Vallejo en Singular, que hablábamos de la diferencia entre ser inteligente y estar inteligente. Porque la inteligencia es un tema que también tiene sus alzas y sus bajas, ¿vale? De hecho, está demostrado que el consumo de determinadas sustancias te puede bajar el IQ o subírtelo un 4 o un 5%, que es un tema significativo. Y entonces, hablando con él, hablábamos de estar inteligente, de que había días que estabas más inteligente que otros. O sea, que no era una propiedad inmanente, sino que era una propiedad que de alguna manera tenía sus altibajos, tenía sus subidas y sus bajadas, y era un poco como la forma física o algo por el estilo, ¿no? Entonces, todos estos matices son importantes para entender que lo que estamos viendo es un fenómeno multiforme, difícil de definir de una manera inequívoca, y en el que muchas veces una de las cosas que le tengo que confirmar a la gente es que la gente con alto coeficiente intelectual puede ser absolutamente estúpida. Y es una cosa que mucha gente no termina de entender, pero es esta dicotomía de la capacidad de proceso versus el software, de la capacidad de entender qué es importante versus lo que no, y de la capacidad, digamos, de alguna manera de integrarte y de pertenecer al final del día a un entorno social versus el propio Langan, por ejemplo, o una Bomber, por ejemplo, Theodor Kaczynski, era un tío brillantísimo. O sea, además, summa cum laude de su universidad, tiene un montón de papers publicados, tiene un montón de teoremas incluso reconocidos a su nombre, sobre simplificaciones en funciones cuadráticas. O sea, quiero decir que es un tema que es complicado de hacerle ver a la gente que puede ser muy inteligente y al mismo tiempo muy poco funcional. Se mide por el cociente intelectual, entiendo yo, ¿no? ¿Cuál es el número a partir del cual se califica de superdotación? Tampoco hay mucho, además hay varias escalas. Está la de Wechsler, está la de... Básicamente la más popular, ¿vale?, que es la de Wechsler. El coeficiente intelectual lo que viene a indicar es una especie de cociente entre tu edad mental versus tu edad física. O sea, de alguna manera es... Por eso el estándar es 100. 100 es si tu edad mental corresponde con tu edad física, y estamos hablando del centro de la curva de Gauss. Mensa, por ejemplo, necesita que pertenezcas al 2% de la población, que es, si mal no recuerdo, es 138 en la escala de Wechsler y 142 en la otra, que ahora mismo no me acuerdo, pero hay varias escalas y hay varios que corresponden más o menos con ese tipo de renglones. Entonces, cuando se habla de IQ normalmente es la escala de Wechsler, y nosotros estamos admitiendo a partir de 138 en la escala de Wechsler. Me has mencionado el Unabomber, sí, a un terrorista. Sí. Y bueno, en la mente de los oyentes y espectadores también estarán personajes como Rain Man, por ejemplo. Sí. Es decir, se suele asociar, y por aquí va la pregunta, a personas con quizás habilidades sociales disminuidas, como puede ser un Dustin Hoffman en la película, bueno, digamos ya un asesino en serie, un asesino en masa, con estos cocientes intelectuales elevados. Entonces, podríamos decir, o hay base para pensar, quizás sea un hecho, que es como decir, el cerebro lo que te da por un lado te lo quita por otro.
No. Te da una brillantez matemática, manipuladora, un Maquiavelo, Sí. que ve las jugadas, pongamos por ejemplo, grandes talentos del ajedrez. No sé si Sí. habría, posiblemente quizá haya algún superdotado. Sí, Pero de hecho, muchos. te quita estas habilidades sociales y te conviertes en un torpe social que, llevado Sí. al extremo, eres una social que además quiere Vale. matar a gente. Esta es una tesis muy interesante y que tiene sus precisiones y sus puntualizaciones, ¿vale? La primera es que hay diferentes estadios y diferentes aspectos. O sea, no tiene nada que ver, por ejemplo, una persona con altas capacidades que un Asperger o un idiot savant, que es el caso de Rainman, que es una persona que tiene una hipertrofia desarrollada en una parcela cognitiva concreta y tiene un montón de deficiencias en las otras, ¿no? Pero, por ejemplo, el tropo este de que los asesinos de masas, hay un montón de gente con mucha inteligencia, lo normal es que la gente asesina de masas esté un poco por debajo incluso del IQ medio de la persona, ¿vale? Gente y asesinos con alto IQ hay muy pocos. Edmund Kemper, por ejemplo. Los ha habido, pero son muy pocos. De hecho, normalmente la gente que pertenece... Lo que pasa es que, claro, tenemos el tropo de Hannibal Lecter, Moriarty o Lex Luthor, exactamente, ¿no? Lex Luthor. Siempre está ese supervillano que hay que presentarlo como una especie de reto, pero es más un tropo narrativo y un tropo que algo que esté sustentado por decir de alguna manera la realidad, ¿no? Por decir de alguna manera la historia. Lo que sí es verdad es que hay un porcentaje significativo, y no es el de todo el mundo, ¿vale?, que de superdotados que tienen problemas de integración social, ¿vale? Y pasa fundamentalmente por una serie de hechos concretos que yo suelo reducir normalmente a 2, por simplificar un poco, que son como momentos críticos, como traumas críticos, que muchas veces no se perciben ni como tal, ¿vale? El primero yo lo suelo asociar, por ejemplo, a cuando hay que montar en bicicleta, ¿vale? Cuando van a montar en bicicleta, los chavales superdotados se suben a la bicicleta una vez, se caen, se suben a la bicicleta una segunda vez, se caen, y a partir de ahí deciden que no les gusta montar en bicicleta. No están acostumbrados a una actividad que no sean capaces de hacer prácticamente de manera natural y de manera instintiva, sin problemas. Y ahora no es el caso, pero por ejemplo, montar en bicicleta era una actividad casi socializadora básica en los 80, en los si 70. Eras niño, ibas con tu bici a todas partes. Ibas en tu bici a todas partes, un rollo verano azul, intercambiabas con los demás. Entonces tú ya empezabas a decir que no te gustaba montar en bicicleta. Y muchísimos superdotados, yo le he preguntado el asunto y todos me han confirmado, y pues curioso, porque sí, porque yo aprendí tarde, aprendí con 9 o 10 años, no te saben articular por qué, pero en un momento dado lo intentaron y no entendían por qué eso, porque claro, en realidad no es un tema intelectual, es un tema que invierte motriz, propiocepción, sí, motriz, cosas por el estilo, y a partir de ahí ya empezaba la alienación. Y luego hay un segundo momento crítico, que son los primeros trabajos de grupo en clase. Entonces, cuando empiezan los primeros trabajos de grupo en clase, ¿vale?, esa persona recibe el input del resto de su grupo y como todavía no es capaz de verbalizar la socialización, pues muchas veces aquello termina mal porque piensa que le están tomando el pelo. Decir, oye, no estás de guasa, ¿no? O sea, esto no es realmente el trabajo que estás haciendo, esto no... O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto es un... Claro, entonces... Lo que sí tiene la mayor parte de la gente superdotada es una serie de magníficas oportunidades de socializar que se pierden. Y entonces en el momento en que tú pierdes esas oportunidades de socializar y automáticamente te colocas en otro plano y a lo mejor no lo puedes compensar porque no eres bueno en los deportes o no tienes carisma o no eres particularmente... Estas cosas que son importantes cuando tienes 9, 10, 11 años. Y a partir de ahí empieza el tema a ir en picado, ¿vale? Hay gente que no, hay gente que es perfectamente funcional, no ha tenido ningún problema, está bien aleccionada y bien educada y no ha habido ninguna historia, lo han interiorizado sin ningún problema, entonces han pasado sin ningún tipo de traumas. O sea, yo una cosa que me enfada mucho, y me lo encuentro muy a menudo, es la patologización de las altas capacidades.
Esto de que esta gente es gente que toda su vida va a tener que estar de psiquiatra en psiquiatra porque el mundo no les entiende, porque todo es muy duro, porque todo es muy cruel. A ver, sí, lo que ocurre es que en varias oportunidades que tienes de socializar con la gente, pues no estás en la misma liga con la gente de tu clase, no estás en este tipo de cosas, tienes otro tipo de intereses, tienes otro tipo de... Es como si a ti te metieran ahora mismo en una clase de séptimo de GB. O sea, por la mejor intención que quisieras tú poner de integrarte y cosas por el estilo, estás en otra cosa completamente diferente, ¿vale? Entonces, hay muchísimos ejemplos y es lo más normal de pobre capacidad de integrarse con el resto de la sociedad. Y al final del día somos animales sociales. Y no, una persona no es feliz si no es capaz de integrarse en su grupo y sentirse querido y sentirse valorado. Y eso, por ejemplo, lo sufren bastante los adolescentes con altas capacidades. Pero no es algo patológico. O sea, no es algo que porque tienes altas capacidades automáticamente te vuelves un incapaz socialmente, sino que pierdes un montón de oportunidades a lo largo del tiempo. Y es bastante probable, además, que si no las procesas bien, la frustración, te conviertas en un amargado y entonces todo empieza a dar vueltas como una especie de tambor de lavadora, todo se realimente y vayamos al peor escenario posible. Pero no es algo patológico. De hecho, los chavales que son sacados de ese tipo de contextos, integrados en otro tipo de sitios, con gente más o menos de sus capacidades, se desarrollan maravillosamente bien, no tienen ningún tipo de problema. Yo siempre digo, cuento una anécdota parecida, que hay una canción de un grupo que se llamaba ¿cómo se llama esta gente? A ver si me acuerdo. Donde cantaba Jimmy Somerville, el cantante de los Common Arts, efectivamente. Bronski Beat, efectivamente. Bronski Beat tiene una canción que es Small Town Boy, ¿vale? Sí, que habla, hicieron versiones de eso es, ella, hicieron un montón de versiones y tal. Bueno, pues la versión habla de un chaval que es homosexual en un pueblo pequeño. Un chaval que es homosexual en un pueblo pequeño piensa que es un apestado, que le ha castigado Dios o le ha castigado quien sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué estas cosas? Hasta que viene un amigo, te coge, te lleva a la capital y te das cuenta de que hay bares de lo tuyo, tiendas de lo tuyo, zonas de lo tuyo, e incluso, si me apuras, desfiles de lo tuyo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos que de cierta manera esta gente lo que se encuentra es como alienados. Y una persona alienada, pues normalmente de alguna manera tiene una mala relación con su entorno y con todo lo que hay alrededor. Pero no hay nada patológico de natural, lo mismo que no hay nada patológico en que alguien sea homosexual. Pero si no eres capaz, digamos, de encontrar a tu tribu, encontrar a tu gente, encontrar con quién puedes hacer este tipo de cosas, pues te puedes alienar. Cuando alguien se aliena, puede convertirse el tema en una espiral descendente sistemática. Y esto se agravará seguramente por esa proverbial, vamos a decir, crueldad de los niños o de los jóvenes que se ceban con el diferente. Sí. Y no hace falta ser superdotado para verse como diferente. No. Que seas el niño gordo o la niña gafotas, demasiado flaca, la gafotas, el alto, o el que te huele el sudor, yo qué sé. Y aquí ya tenemos el bullying, el acoso. Pero unos niveles... Hay un libro maravilloso, un cómic, de hecho es un cómic, de Aitor Zubizarreta, no sé si te suena. No. Aitor Zubizarreta es un jugador de baloncesto profesional que estuvo jugando en el CAI Zaragoza, en varios sitios y tal. Aitor Zubizarreta es una persona que ha sufrido bullying cuando era joven de una manera absolutamente excepcional, o sea, brutal. Y el problema de Aitor Zubizarreta era que era enorme. O sea, era un tío grandísimo. Su padre era un tío de 1,98 m, él medía 2,3 m y tal. Y tú dices, pero ¿cómo un semejante espécimen físico puede tener problemas en un entorno? No, el tío cuenta una historia absolutamente desgarradora, muy dura, muy dura. Entonces, los niños son muy crueles. Tenemos una imagen de los niños angelical, pero los niños son angelicales muchas veces, y no siempre, cuando están aislados y no tienen necesidad de alguna manera de hacerse integrar. Entonces, cuando tienen necesidad de hacerse integrar, harán lo que hagan falta. Y a esas edades hay un montón de gente que además luego, yo siempre lo digo, que mucha gente, su pico de fama y de popularidad está en el instituto y a partir de ahí va todo cuesta abajo. Pero esa gente cuando está ahí le gusta ejercer lo que él piensa que es ejercer el poder. Y eso suele pasar por ejercer una crueldad desmedida normalmente con el diferente. Y entonces el niño con altas capacidades es
una parte de el zoo del bullying, que incluye el gordito, el gafotas, el diferente, lo que tú has comentado, el diferente, el que de alguna manera tiene algo que le permite señalar y ejercer esta cosa tan nuestra de ellos y nosotros y la polarización y este tipo de cosas. Pero ni más ni menos que cualquier otro entorno, ¿vale? Hay una parte, digamos, complicada, y es que esta gente habla de otra manera, se expresa de otra manera, tiene otros intereses distintos y no es personal. No intentan, digamos, de alguna manera regodearse en su inteligencia, ¿no? pero es un problema, es un problema. Pues yo, por ejemplo, hablaba con mucha gente y tal, que a mí, por ejemplo, me gusta mucho Cayetana Álvarez de Toledo, a mí me gusta muchísimo. Es muy altiva, por ejemplo, o se percibe como muy altiva. Se percibe como muy altiva. Es una persona que exuda, sin ella querer necesariamente, una sensación de superioridad que le hace que determinadas personas es que no puedan ni resistir físicamente su persona. Lo hace, lo ejerce. Tú observas su comportamiento o ejerces como hace o hace lo que... No hay realmente o sea, quiero decir, no. De hecho, esta gente incluso intentan... son conscientes de este tema, intentan agradar, intentan hacerse cercanas y tal, pero les sale por los poros. Hay una especie como de sensación. No hay cosa peor para alguien que tener la sensación de que está hablando con alguien que exuda una sensación de sentirse superior a alguien. Y estamos hablando de percepciones, porque la realidad no importa nada. O sea, al momento en que alguien percibe algo, eso se convierte en realidad. Y la realidad es una cosa tan gaseosa que con que haya este tipo de planteamientos es suficiente para que esa persona no entre o no sea aceptada o no sea integrada. Bueno, en plan off topic diré que en la fecha en que estamos grabando esta entrevista, hace unas semanas Felipe González, el expresidente del gobierno, dijo que la verdad es lo que el pueblo piensa que es verdad. Completamente. Pues a ver, la realidad gaseosa y tal fue... Felipe González, claro, evidentemente es un tipo con sus luces y sus sombras, pero si lo mides en términos de hombre de Estado comparado con lo que ha venido después, pues claro, es que parece Henry Kissinger. O sea... pero es que es verdad, ahí es un arrebato de sinceridad, ¿vale? Eso es un arrebato de sinceridad en el cual decir, oye, de verdad que es que la realidad no es relevante. Durante muchísimo tiempo había una narrativa mágica sobre un montón de cosas, sobre el anterior jefe del Estado, o sea, mientras alguien no venga y te pinche el asunto, la realidad es absolutamente irrelevante. Si hay una narrativa lo suficientemente compartida por el suficiente número de gente, eso se convierte en la realidad. Y ya está. O sea, quiero decir, ahí hubo un arrebato, no sé si fue un arrebato de sinceridad o no sé si quiso pasar a la historia algo por el estilo, pero es que es completamente cierto. O sea, yo por ejemplo, me he leído muchísimo a Ayn Rand, ¿vale? Y lo cual naturalmente me convierte en un montón de gente que me critica que no les ha leído ni las solapas de los libros, como no puede ser de otra manera. Y es una persona con un montón de problemas y un montón de traumas originados del hecho de que es una persona que su negocio se lo confiscan en la Unión Soviética, le sacan de allí, tiene que vivir el Hollywood dominado por cómo alababan a Stalin y todo este tipo de cosas, que en el fondo la historia no se repite pero rima. Pero Ayn Rand decía una serie de cosas como que la realidad es objetiva y es, o sea, aquello del objetivismo, ¿no? De A y Sa. Pero eso no es verdad. O sea, yo no estoy de acuerdo con ella. Ella decía otra cosa con la que sí estoy de acuerdo, ¿vale? Que uno puede poder ignorar la realidad el tiempo que quiera, pero luego no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad, claro. Que eso es completamente cierto. Pero la realidad, hay una realidad objetiva percibida que a lo mejor está debajo, pero que a todos los efectos no tiene por qué ser la realidad percibida, y en el momento en que no es la realidad percibida, no es la realidad vivida. O sea, es que esto conecta con Schopenhauer, con un montón de filósofos que llevan mucho tiempo pensando si estamos viviendo en una realidad o estamos viviendo en una simulación, pero a todos los efectos, mientras nosotros no percibamos la diferencia, es indiferente. Matrix y otros vehículos de esto hablan de este tipo de cosas también, pero eso es un tema filosófico. En la naturaleza hay ejemplos de criaturas que se mimetizan, intentan camuflarse con su entorno para sobrevivir. Sí. No sé, el otro día en el Camino de Santiago nos encontramos un bicho palo, la mantis religiosa.
Camaleones. Sé que los camaleones, los niños y las niñas superdotadas Sí. adoptan estrategias deliberadamente Sí. de supervivencia mimetizándose con el entorno. Podemos comentar Sí. varias. Sí. Tú has tuiteado hoy una muy... Sí. Muy, Una muy de interesante. Duchement que hablaba precisamente. Claro, porque hace poco una consejera de no sé muy bien qué tuvo a bien asociar las altas capacidades con la violación. No sé si fue un comentario desafortunado o fue sencillamente pura estulticia. Pero eso es no entender qué es lo que ocurre con las altas capacidades. Y Duchement hablaba precisamente eso, de un ejemplo de un chaval que él solo por voluntad de integrarse se mantenía siempre en el aprobado justo para no ir más allá, y llega a un acuerdo con él para que, oye, mira, tú no te preocupes, haz los exámenes como tienes que hacer, que luego yo te pongo un 5 o un 6, pero yo quiero saber cómo. Y el tío nunca baja de 9,7. O sea que para poder mostrar a sus amigos que es como ellos Eso y es. que es aprobado raspado, Eso si no es. suspenso, el Eso tipo es. voluntariamente hacía Eso malos es. exámenes. El profesor Sí. se da cuenta de que Sí, el sí, chaval sí. tiene capacidades Sí, para sí. hacer mejor. Tú y yo vamos a hacer este acuerdo. Sí. Tú me haces el examen como sabes que lo puedes Eso hacer. es. Y luego yo en el acta, no te preocupes, que te pongo un 5 o un 6. Así. Pero es que te puedo poner 2 ejemplos más. Venga. Sangrantes. Ejemplo número 1. Cuando yo llego a la presidencia de Mensa España, veo que el porcentaje de mujeres dentro de la asociación siempre ha estado en un 26, 25, 26, 25. No me digas que la IQ discrimina por sexo. No. El IQ es totalmente plano. O sea, quiero decir, el IQ corresponde a una distribución normal exactamente El IQ igual. no es machista. No es machista ni feminista. El IQ es IQ, o sea, es humano. Digo, bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué? Un estudio, hablo con Mensa Internacional, traemos información, recojo todo esto, le echamos un vistazo. Las mujeres, y tómese esto porque cada vez que se hace una generalización con las mujeres, los hombres o los boniatos, nos estamos equivocando, pero por regla general tienen muchísima más inteligencia emocional que los hombres. Y se dan cuenta rapidísimamente que la inteligencia no les sirve de manera práctica para nada. No les ayuda a hacer más amigos, no les ayuda a ligar, no les ayuda a conseguir objetivos interpersonales, no les ayuda absolutamente a nada, con lo cual deciden rápidamente hacerse las rubias. Entonces, pertenecer a una asociación que hace gala precisamente de ese tipo de cosas está completamente fuera de cualquier cuestión. La mujer se opaca de manera sistemática y consciente muchísimo más que el hombre. Y se negará, supongo, a tomar estos test que puedan indicar esos que test, ella no quiere saber nada del asunto, no le interesa, progresan muchas veces y no son, tienen otro tipo de intereses, tienen otro tipo de historias, pero ellas se opacan conscientemente, sabiendo que no es la ventaja competitiva que uno podría pensar que resulta siendo. Y otro caso personal es mi caso particular. O sea, yo sufro un bullying absolutamente salvaje durante toda mi adolescencia, hasta que llego a primero de BUP, crezco 15 centímetros de golpe y digo, bueno, pues venga, dado que esto me ha ido mal, pues me voy a ejercer la violencia como es debido. Y la violencia tiene su punto, no te vayas a creer, la violencia tiene sus códigos y si los usas, funciona. Y entonces cuando llegas a ese punto en el que ya te respetan un poco porque has ejercido la violencia, ya dices, bueno, pues si yo he sido el mejor, ahora voy a ser el peor. Yo entro en la universidad de puñetero milagro. Pero de puñetero milagro. Claro, una vez que entro en la universidad, ahí ya no tengo que demostrar nada a nadie, ni sobrecompensar, ni hacerme perdonar en Cataluña que mi apellido es García López, ni hacerme perdonar en el País Vasco que mi apellido es Povedilla, ni hacerme perdonar toda una serie de cosas. O sea, no tengo que demostrar a nadie que soy más de ellos que ellos mismos. Y entonces, a partir de ahí, no he tenido el más mínimo problema académico en mi vida con absolutamente nada. Pero yo me tiro 3 años jugando a ser el malo de una peli que solamente estaba en mi cabeza para compensar el hecho de que había estado antes. Claro, tú ahora lo miras en la distancia y dices, pero esto es ridículo, esto es infantil, esto es... Claro, ¿no? Pero es que cuando tú eres un niño, tu mundo es el colegio. Y si el colegio es un infierno, tu mundo es un infierno. Y ahora están empezando a salir las estadísticas de los niños que se suicidan, de los por bullying, por cosas por el estilo, y los padres les pillan completamente fuera de juego, pero es que no se dan cuenta de que si su colegio es un infierno, su vida es el colegio.
O sea, aplica rápidamente la transitiva. Entonces, muchísima gente desarrolla estas habilidades de opacamiento en un sentido u otro para encajar, porque somos animales sociales y estamos programados para encajar. Las familias, los padres, ¿cómo gestionan las altas capacidades de su hijo? Porque esta es una pieza de la ecuación. Muy mal. O sea, quiero decir, yo hago muchísimo trabajo pro bono hablando con padres de familias de hijos superdotados. Porque, por cierto, ¿se hereda? ¿Es algo que tú Sí, puedes... es genético. Un padre... Más del 50% es genético. Pero puede darse el caso de padres con capacidades normales que tengan hijos superdotados porque algún antecesor... Sin ningún problema. Funciona según las leyes de la genética. Las leyes de la genética no responden a ninguna ideología ni responden a nada por el estilo. Y ese es otro tema. No puedes hablar de hereditabilidad ni puedes hablar de este tipo de cosas, pero está perfectamente... Y además suele venir por la línea materna. Se suele dar más por la línea materna. Pero eso está más que demostrado y más que articulado. Y entonces el tema es... perdona, que había una... Sí, los padres. Sí, exactamente, los padres. Yo hago muchísimo trabajo pro bono porque me hubiera encantado que alguien hubiera cogido a mis padres y les hubiera dicho cómo gestionar el asunto. A mí me llegan temas dramáticos, o sea, dramáticos, además con padres no como los míos, sin estudios y viniendo de un pueblo de Cuenca de 3.000 habitantes, sino catedráticos y gente por el estilo que no saben qué hacer con sus hijos, no tienen ni idea. Pero es que son sus hijos los primeros que están perdidos. O sea, están perdidísimos. Entonces, si no te preparan para ser padre en ningún sitio, ¿vale? Pues imagínate para ser padre de un chaval o una chica con altas capacidades. Nada, eso, hay un vacío absolutamente cósmico. Luego hay un montón de asociaciones, además, que lo que intentan es patologizar al chaval desde que es pequeño, ¿vale? Y que se tire toda una temporada porque sufre mucho y está muy puteado, y esto es eso, todo un tratamiento toda la vida para gestionar este tipo de cosas, que es una narrativa que a mí tampoco me gusta. O sea, cuando yo, por ejemplo, hablo con los padres, les digo cosas como que hay que buscarles que practiquen un deporte de equipo, que es absolutamente necesario que les dejen ser niños también, que al mismo tiempo se pueda hablar de que son diferentes, pero hay que hablarles también de que los demás son más y que el esfuerzo de adaptación le tiene que tocar a él o a ella, ¿vale? Y hago muchísima labor también de juntar, lo que hablaba antes de ¿no? Hoy es que hay más gente como tú, de verdad. Hay más gente como tú que piensan como tú no eres un bicho raro, tú perteneces a una pequeña minoría, tampoco esto es un rollo como la República de Platón, ¿no? Donde hay una fantasía homoerótica donde los elegidos por los dioses son los que gobiernan a la plebe. No, eso no es una aristocracia, no es nada por el estilo, pero hay gente que de verdad que funciona con otras coordenadas mentales, los hay ahí fuera, y si los conoces vas a ser mucho más feliz y vas a entenderte mucho mejor de lo que estás tú ahora, que estás como alienado, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, el tema se va muy mal, yo hago mi pequeño granito de arena, pero yo soy una gota de agua en un mar de problemas. Y en España, en los colegios, los profesores, los jefes de estudio... a ver, mi impresión es que se habla más de estas... Se habla de niños de programas de alto rendimiento, de clases segregadas, tanto por niveles de integración de personas que vienen de otros países o que no alcanzan un nivel normal de desarrollo en los conocimientos que se esperan para su edad, y al revés, segregar clases para gente de alto rendimiento. Sí. Lo que tú conoces que se está haciendo es favorable, se va en la buena dirección, o de nuevo están disparando a un blanco que no es el que tienen que disparar. Mi planteamiento es que la escuela, como casi todas las grandes instituciones, está diseñada según la campana de Gauss. Entonces, gestiona muy bien la zona intermedia, pero suele tener problemas con los extremos, ¿vale? Y dependiendo ya de cómo gestiones el tema, muchas veces gestiona mejor el lado, digamos, de la izquierda, de las deficiencias y de todo este tipo de cosas, porque nos interesa, digamos que de alguna manera es más atractivo desde un punto de vista casi, si me apuras, narrativo, ideológico, que este lado de aquí. Es más interesante ayudar al que no tiene, eso es, que al que tiene mucho. O incluso desplazar el centro de la curva hacia la izquierda y bajar el nivel. Es que te iba a preguntar precisamente por eso, en la época de la selectividad, el mes de junio, la EBAU que se llama ahora,
hubo noticias acerca de la inflación de notas, que todos los niños van con una media casi de notable que salen del colegio. Vamos, que es que decían que para entrar en grados como medicina o ingeniería ya se puntúa sobre 14. Sí. Porque es que, entonces, claro, y amigos me decían, ¿no os habéis dado cuenta de que vuestros amigos últimamente todos tienen niños con programas de alto rendimiento? Ya nadie suspende. Ninguno tiene un hijo vago. Bueno, pero eso, claro, pero a ver, es que eso empieza desde el jardín de infancia. O sea, si tú vas a los jardines de infancia o a los arenales o a los columpios, el 95% de la población tiene superdotación. O sea, es una cosa a ver, es entendible, quiero decir. Hay una cierta proyección, pero igual que el 95% de los chavales que juegan en fútbol en infantiles van a ser estrellas. La realidad es otra. La realidad es que la mortandad es absolutamente brutal y hay una selección que a veces es más justa, a veces es más injusta, pero por líneas generales hay una meritocracia. Yo no estoy hablando de que no haya desigualdad, yo no estoy hablando de que no haya privilegio, que los hay, no hay ningún problema, pero quiero decir, al final del día hay un mecanismo de supervivencia muy darwiniano que suele funcionar razonablemente bien, ¿vale? Cuando tú lo que intentas es, de alguna manera, tocar este tipo de cosas a la baja, lo que generas es este tipo de historias, generas inflación de talento. Pero es que al final del día las plazas en las universidades están limitadas, las cosas están limitadas y los recursos son limitados. A mí me parece fantástico que haya gente que habla de decrecionismo para unas cosas y de inflacionismo para otras, según les convenga en su narrativa. Pero el asunto es, estamos haciendo un flaco favor a la gente cuando estamos intentando evitarles el dolor y evitarles la frustración y evitarles los procesos que son los únicos que te proporcionan crecimiento, ¿vale? Si tú pasas a través de toda tu vida y jamás has tenido una frustración y no has aprendido cómo procesarla, pues te conviertes en un tigre de zoo que si no te traen la comida a horarios regulares, pues te conviertes en alguien absolutamente incapaz de buscarte la vida. Puede sonar cruel, puede sonar como quieras, pero es cómo funciona la naturaleza y digamos de algún modo son procesos de aprendizaje y de procesamiento absolutamente naturales, ¿vale? Entonces, muchas veces confundimos la igualdad y la igualdad de oportunidades con la igualdad de capacidades. Y son dos cosas completamente diferentes. Yo estoy absolutamente a favor de la igualdad de oportunidades. Y estoy absolutamente a favor de que la gente que ha tenido menos suerte tenga una sobrecompensación, por decir de alguna manera, con respecto en términos de oportunidades a la gente que tiene la vida más sencilla. Pero que todos somos iguales en términos de capacitación, no, lo siento, pero no. Lo siento, pero no. Y este es un tema que es un absoluto anatema. Totalmente. Absoluta y completo anatema. Y yo soy muy aficionado a un filósofo croata que se llama Nenad Sesardic, que tiene un libro muy conflictivo que se llama When Reason Goes on Holiday, donde habla de un montón de filósofos de la ciencia para demostrar que hay un montón de gente que es muy sabia en un tema y puede ser completamente imbécil en otro cualquiera. Como Sesardic, que es un croata exiliado de la guerra y cosas por el estilo, pues naturalmente zurra bastante más a los filósofos de izquierda que a los filósofos de derecha, porque además es que casi determinadas áreas como la filosofía de la ciencia está tomada prácticamente por la gente de izquierdas. Pero tiene otro libro del que nadie habla, que es buenísimo, que es sobre heritabilidad. Heritabilidad, que es el porcentaje de cosas que son heredables, ¿vale? Y hay capítulos sobre la inteligencia y un montón de cosas y dices, oye chicos, que esto es así. Y además es que hay un montón de... Bueno, pues él se tuvo que ir a la Universidad de Hong Kong porque evidentemente y publicar varios papers con seudónimo porque tenía clarísimo que en el momento en que supieran que era él el que publicaba eso, se iban a tirar al cuello. De hecho, publicó un tema muy importante en Nature y tuvo que publicarlo con un nombre falso de mujer, ¿vale? Y él luego en un artículo lanzaba el tema de decir, si yo publico esto con mi nombre, esto no pasa ni el primer control. Entonces hay una serie como de ideas incómodas que de alguna manera se están intentando... Pero una idea es tan buena o tan mala como la ciencia que lo soporta y si es capaz de ser replicable o no. Es que el método científico y Popper aplica a todo el mundo. No hay ideas que nacen buenas o ideas que nacen malas. Hay ideas que son correctas y se pueden verificar, hay ideas que no se pueden verificar. Entonces yo personalmente creo
que estamos haciéndoles un flaco favor a las generaciones si nos pensamos que con este tipo de bajar el listón les estamos ayudando en un mundo cada vez más ultra competitivo, donde cada vez es más. Fíjate lo que están haciendo los países asiáticos, van en toda la dirección contraria. O sea, si tú ves algún reportaje sobre las pruebas en China o sobre las pruebas en Singapur o sobre sitios así, son auténticos maratones salvajes darwinistas brutales. Ultra exigentes. Muchísima competitividad y tal. Yo eso, quiero decir, eso es posiblemente irse al otro lado, porque volvemos a lo mismo, son seres humanos y no es cuestión de tratar a la gente como si fueran insectos. Pero este tipo de reblandecimiento general, yo creo que además te quita herramientas y te perjudica a largo plazo. Porque tú vas a aprender lo que seas capaz de sufrir y procesar el sufrimiento. Por el sufrimiento en vacío no ayuda. No aprendes. O sea, no hay un aprendizaje, pero sin sufrimiento no hay aprendizaje. Porque lo que no se procesa... yo, por ejemplo, aprender en espalda ajena es ideal, pero no funciona de verdad. No es realista. No. Es ideal aprender lo que le ocurre a alguien. No. Las cosas que aprendes de verdad son las que tú pasas por ella. Cualquier área que te haya tenido una startup sabe bastante más sobre cómo funciona este tipo de cosas que alguien que haya estado 30 años en una corporación. Uh-huh. O sea, hay determinados aprendizajes que solamente se pueden producir si tú has pasado por el proceso. ¿Pensarías favorablemente acerca de propuestas como segregar a estos niños superdotados con altas capacidades y permitirles un itinerario educativo a su medida? Es decir, que a lo mejor puedan acabar el bachillerato con 13 años y que se pueden incorporar a la universidad todavía en la adolescencia. Vale. Sí, el problema fundamental... ¿Cuál sería tu propuesta idónea si fueses el sabio gobernante? Eso está muy bien. Mi propuesta sería, hay dos tracks. El problema fundamental es que además la academia se encarga, como mucho en el mejor de los casos, del track académico. ¿Vale? Entonces hay chavales que llegan a los 18 años y son absolutos genios en todo, pero están emocionalmente... desarraigados. Desnutridos, bueno, sí, desarraigados. Están completamente desarraigados. Entonces, yo haría eso si al mismo tiempo se les permitiera hacer un segundo track. Quiero decir, oye, ¿cómo garantizamos que esta gente emocionalmente crece al ritmo de lo que crecen sus talentos intelectuales? ¿Vale? Y no queman etapas igual. Es decir, que tengan amiguitos de su edad, tienen que tener amiguitos de su edad, tienen que tener un contexto de acuerdo a su edad, tienen que hacer una serie de cosas. O sea, yo no soy partidario de una especie de eugenesia intelectual, ¿vale? A pesar de que yo me considero muy elitista en términos intelectuales y no tengo ningún problema en decirlo. O sea, yo no discrimino por raza, ni por ideología, ni por sexo, ni por absolutamente nada, pero quiero decir... Un imbécil es alguien que me irrita profundamente. Y no es un tema, quiero decir, no es un tema de sentirte mejor que, sino quiero decir que la estupidez es una cosa que a mí me produce una repulsión casi física, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo haría eso, pero es que tengo que garantizar al mismo tiempo que esta persona tiene un desarrollo emocional acorde a lo que hay ahí. Pero claro, la escuela dice, oye, nosotros estamos aquí para formar a la gente, pero para formarlos de una manera taylorista. De hecho, se habla de la clase del 75 o la clase del 78 como si fueran todos zapatos, ¿sabes? Una cadena de montaje. Una cadena de montaje, ¿no? El lote, ¿no? No, el lote del 75. Si tú has leído... Claro, si tú has leído a Ken Robinson o has visto cualquier cosa por el estilo, te das cuenta de que la maquinaria no ha sido alterada desde los tiempos en los que la escuela lo que tenía que producir era gente que pudiera trabajar en las fábricas y podía responder a un concepto taylorista de la vida. Pero es que esto está prácticamente desapareciendo y no ha habido auténticas transformaciones para... Lo que sí ha habido es un montón de transformaciones ideológicas, donde ¿Cuántas leyes de educación llevamos ya? Una cada gobierno. Una cada gobierno, lo cual demuestra claramente que lo que hay un concepto es de intentar empujar tu propia agenda particular, sea la que sea. Sin duda. Entonces, yo sí haría eso. Yo permitiría a un chaval sin ningún problema llevarle a su máximo de capacidad, pero necesita al mismo tiempo tener un control de la parte emocional y de su parte de integración y de entender que oye, que a pesar de que tu cabeza pueda estar y puedas tener como colegas a gente, luego al final del día terminas y lo que te apetece es irte con tus amigos a jugar a Super Mario. Y eres la misma persona aquí que aquí. ¿De
acuerdo? No eres un científico, un físico de partículas las 24 horas del día. Y el problema es que esa disonancia, esa especie de esquizofrenia, en la parte cultural dice, no, esto no es de nuestra competencia. ¿Y quién lo vas a gestionar en casa? Que tus padres no tienen ni idea ni siquiera de cómo gestionarte, que no saben qué te pasa. O sea, ya tienen problemas con los hijos, ya tienen problemas con los hijos adolescentes. Así que imagínate los hijos adolescentes con altas capacidades. Aquí estamos hablando ya de una bomba de relojería, pura y dura. Entonces, tendría que ser algo más integral, más social. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que esto rápidamente, mal leído y leído de manera ideológica, es elitismo. Y en el momento en que tú hablas de elitismo, ya está, fuera. Ya estamos, o sea, estamos hablando de no, lo que... Anatema, no se puede hablar Anatema, hay que juntar a todo el mundo es igual, que no, todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades, pero no todo el mundo es igual. Y al niño superdotado le estás haciendo, eres tremendamente injusto con él, les estás condenando a estás no reconocer... penalizando. Eso es. Y le estás mostrando que ese don que tiene es algo malo, le estás culpabilizando de ese don. Pero nada, es que esta gente tendría que ser... Yo es una de las grandes peleas. Mi pelea en Mensa es que la gente ponga en LinkedIn que pertenece a Mensa. Los luteranos nos llevan muchos puntos de ventaja en estas cosas. O sea, hay cosas, por ejemplo, con lo que yo hablo del complex problem solving y tal, digo en creatividad, mira, de verdad, nosotros le damos 50 vueltas en gestionar situaciones de incertidumbre. Pero ellos, por ejemplo, tienen dos ventajas clarísimas. Uno, hablan de dinero sin ningún trauma, cosa que a nosotros nos es un tema pudorosísimo y del que no hablamos. Nosotros en España, el contexto católico, contexto latino, católico, ¿no? latino, hay una culpa asociada al dinero, todo es horrible y tal. Y dos, son muy meritocráticos con el talento. Entonces, por eso tienes a Lisa Simpson, que llega presidente de Estados Unidos después de pasar por Mensa. Por eso Mensa en el Congreso tiene un lobby para influenciar sobre determinadas cosas. Por eso en la serie esta, no sé, creo que era The Office, la versión americana y tal, hay un jefe que se hace pasar porque es miembro de Mensa y se compra el pin como pertenecer a... Claro, o sea... Yo cuando veo esto digo, joder, pues esto es ciencia ficción, porque mi lucha es que la gente lo ponga en su LinkedIn y que no se avergüence de ello como si fueran traficantes de órganos. Entonces, claro... Pero vamos a ver, esto hemos aparcado la discusión en el ámbito universitario de la formación, pero estas personas superdotadas o con altas capacidades se gradúan y pasan al mercado laboral y tiene toda la lógica del mundo. Que si la sociedad se ha gastado un dinero en formar a estas personas, a este enorme talento, ellos tengan los recursos para hacer cosas, se destinen a esta gente que puede hacer mejores cosas que los demás a priori. O sea, y no lo hacemos. El otro día hablaba con un amigo de esta teoría del 80-20 y en la inversión ocurre... La ley de Pareto. Efectivamente, que muchas veces el 80% de tus rendimientos los producen el 20% de tus inversiones que tienes tú en la cartera. Es decir, es otro ámbito donde esta ley de Pareto se da. ¿Qué opinas? Porque no, pero es que se concentrarían los recursos, la riqueza... Es que va a más. Una cosa que está produciéndose es que se está destrozando la clase media, porque se están destrozando los empleos de la clase media, y todo el mundo está diciendo la desigualdad del capitalismo, el capitalismo... No. A ver, el problema es que el desequilibrio entre la gente que crea mucho valor y la gente que no crea ningún valor está cada vez más acusado. Entonces hay muy poca gente que crea muchísimo valor, que captura muchísimo valor, y hay un montón de gente que antes podría capturar una cantidad de valor determinada que están cada vez más sacados fuera del mercado. No tienen estudios, ¿no? O sea, tú antes, por ejemplo, si no tenías estudios, podías esperar sin ningún tipo de problemas, mantener una familia de una manera razonablemente bien y llegar a una serie de cosas. Ahora lo que tienes es un montón de gente que ha hecho cosas muy excepcionales que capturan una cantidad de valor brutal, y hay muchísimos más billonarios en un montón de sitios, y hay un montón de gente que sencillamente es que no les da para cubrir sus más básicas necesidades. Claro, y el mantra es echarle la culpa al capitalismo, pero en realidad es decir, no, ¿verdad? Que es que se está produciendo este desequilibrio entre que la gente que crea valor cada vez son menos, pero lo crean de una manera cada vez más brutal.
Entonces, esta gente son el capital de un país, como es sus reservas de uranio, como son sus reservas de oro, como es cualquier cosa por el estilo. Y no hay ningún país, o yo no conozco ningún país, que forme tantísima gente para ir a engrosar el Producto Interior Bruto de otros países como este. Que España. Que España. Yo he estado trabajando en todo el mundo. Mira, libra por libra, dame un español. No solamente tiene el talento, la capacidad y la posibilidad de hacer cosas, sino que además cuando vienen mal dadas, es funcional. Inténtalo tú con un alemán o inténtalo tú con un americano. Pero claro, es que esta gente lo que no tiene es medios, lo que no tiene es capacidad, lo que no tiene es una estructura que sea consciente de que el talento es un bien público. Sin embargo, lo que tengo es un montón de gente absolutamente ignorante, completamente exhibiendo obscenamente su estupidez. ¿Sabes? Entonces, esto es un activo, es que debería ser considerado un activo. Y es un proceso, leyendo el libro que ha publicado Antonio Rico en español, de el almanaque de Naval Ravikant. Naval Ravikant en la serie está en la tormenta de tweets que tiene, que luego ha dado lugar a más publicaciones, a transcripciones. Él comenta que esto es, él achaca este fenómeno que comentabas al coding, a la programación y la tecnología. Que es una especie, tiene un efecto multiplicador enorme. Sí. A quien se le da bien eso y tiene una buena idea de negocio y la sabe escalar, que ese es el otro ingrediente, captura valor como jamás antes. Hace un tiempo hablaba con un amigo de Value School, decíamos, ¿cómo han cambiado los millonarios de los 70 a los 80 a esta parte? Hoy tienes millonarios muy jóvenes precisamente en esos ámbitos, ¿no? Entonces, esto no va a hacer más que crecer. Sí. Es decir, la tecnología y estas posibilidades, estas palancas multiplicadoras de creación y captura de valor no van a hacer más que crecer. Y esto, Javier, va a dar lugar a El otro día hablando con unos amigos también me decían, es que pensamos que vemos muy factible que haya un momento, bastante pronto, donde pueda ser asequible para la sociedad, es decir, te lo puedes permitir, tener muchísima gente en empleos perfectamente prescindibles. Que se ganen la vida con un sueldo, porque va a haber un puñado de gente tan productivas que creen tanto valor que se permita. ¿Cómo lo ves? Sí. Pero para mí esto crearía una sociedad totalmente desquiciada, porque a esa gente habrá que darle un sentido de la vida. No me digas tú, es como decir, todos somos funcionarios, yo sé que mi trabajo es prescindible, pero me da para vivir. A ver, como buen track record de economista, habrás oído hablar del Homo economicus y sabrás que esa persona que toma siempre decisiones racionales y de manera perfecta, equilibrada para su propio interés, pues comparte escenario con los unicornios, los elfos, las hadas y todo este tipo de cosas. Todo lo que me planteas estoy completamente de acuerdo desde un punto de vista utilitarista. Pero el problema es que la alienación y el sentimiento de indefensión y de inutilidad y de falta de propósito de unas masas de población gigantescas, no puedes hacer eso. Claro. O sea, no puedes hacer eso. Si estuvieras trabajando con robots o estuvieras trabajando con quien fuera, yo en mis clases de Complex Problem Solving, yo siempre digo, mira, cuando tengo que darle la vuelta a una compañía en problemas, el 80% es factor X, es factor humano. O sea, no tengo ningún problema en decir, mira, la propuesta está mal, hay que atacar aquí, tenemos desfases tecnológicos aquí, las líneas estratégicas están mal trazadas, tal y cual. Esto lo puedo hacer en el 20% del tiempo. El 80% del tiempo es gestionar la batalla de egos, la problemática de una persona que tuvo un affair con otro y el tema salió mal y a partir de ahí no se pueden hablar y no colaboran de ningún tipo, las inseguridades que le causó a alguien porque su madre quería más a su hermano mayor que al otro, o sea, yo lo digo muchas veces, mira, yo entro a una compañía y tengo que llevar un diván debajo del brazo y como piense que yo me puedo dedicar única y exclusivamente a los aspectos digamos más técnicos o más, lógicos, por decir de alguna manera, estoy frito. O sea, estás frito por completo. Yo siempre digo que el ser humano es el sistema complejo primigenio, ¿vale? Y por eso yo menciono a varios psiquiatras en mi panteón de héroes del CPS. Y el asunto es que algo como lo que planteas tiene todo el sentido desde un punto de vista productivo, pero generaría tal esquizofrenia en la raza humana,
tal falta de propósito. Tú te has leído a Viktor Frankl Sí. te has leído a varios, eso es absolutamente ingestionable. Claro. Absolutamente ingestionable. Entonces, desde un punto de vista operacional, productivo y de cañones y mantequilla, tiene todo el sentido del mundo. De hecho, varias de las novelas de Ayn Rand hablan precisamente de eso. La rebelión de Atlas habla precisamente de eso. Pero claro, Ayn Rand es una persona que no tenía la más mínima empatía con la gente y luego le vino el tema a morder el culo. Entonces, no se puede ser un robot. O sea, se puede fantasear con ser un robot. Porque además hay un montón de personajes en la literatura y en los cómics y tal de esta persona completamente desafecta de las limitaciones humanas y tal, el Doctor Manhattan de Watchmen y cosas por el estilo, pero cuando tú llegas a ese punto ya no eres humano, ya tu sitio son las estrellas, ya te tienes que ir fuera de aquí, no tiene nada que ver. Entonces, de hecho ese es el problema que yo tengo con el estoicismo, que mucha gente lo interiorizaba con plan de decir, oye, no, pues que un estoico es una persona que ni siente ni padece. No, es una persona que es capaz de procesar el dolor que le produce la vida y los aprendizajes, y es capaz de no verse afectado y desequilibrado por ese dolor, pero siente exactamente igual porque no es un cacho de carne con ojos. Lo cual nos lleva a lo que hablabas antes de los sociópatas, ¿vale? Y un sociópata puede ser un sociópata altamente funcional, ¿vale? Y un sociópata puede llegar a los puestos más altos porque no tiene ningún problema en apuñalar a quien haga falta, en hacer lo que haga falta, pactar con el demonio con tal de cumplir con sus objetivos y hacer lo que sea, y se fuma un puro porque no tiene ningún tipo de problemas. Pero la gente te termina cogiendo la matrícula. Y estamos diseñados para eliminar al sociópata. Y llega un momento en que el resto de la gente te coge la matrícula y te enseña la puerta. Entonces, por eso te quiero decir que una cosa que pudiera tener sentido desde un punto de vista funcional, puro y matemático, normalmente se tropieza con el factor X, que es el 80% de todo. Entonces, ese escenario que planteas de la renta básica universal y cosas por el estilo, que no íbamos a ganar igual que hay un montón de gente que se iría a su casa a rascarse las narices y no tiene ningún problema, porque en realidad él se realiza o ella se realiza de cualquier otra manera, las consultas se llenarían de un montón de gente que no entendería cuál es mi labor aquí, estar aquí como un hámster y que me den de comer y me saquen esto hasta el día que me muera y tal. ¿Qué huella he dejado yo en mi vida? Lo decía Frankl, ¿no? ¿Cuál es mi North Star, mi higher purpose? No. Sí. A un superdotado le cuesta entonces encontrar propósito y sentido profesional, y antes me decías que la vida del niño es el colegio, sí. La vida del adulto en gran medida es su trabajo, sí. La mitad de la vida se la pasa trabajando, un tercio vamos a poner, 8 horas. Sí. ¿Qué les pasa a superdotados? En el sentido de cómo se integran en el mercado laboral, porque se van a integrar en un mundo laboral, Javier, sí. Donde la excelencia no se... Vamos, es que casi es la mediocridad, sí, casi es el no sobresalir lo que se valora más. Sí. Por las mismas dinámicas que comentábamos cuando eres niño, también se reproducen en los grupos adultos. Al distinto, el que pone de manifiesto la poca diligencia de los compañeros, o lo que tú decías, el trabajo en equipo. No digamos ya a lo mejor, y perdónenme los funcionarios, que los habrá que trabajan en ocupaciones imprescindibles, pero hay muchos que se hacen una posición y mi trabajo es, pues bueno, soy administrativo en tal sitio, no lo sé. El superdotado tiene que acabar ganándose la vida, en un mundo donde probablemente se le plantea una salida laboral donde lejos de ser un activo, sus capacidades sean un pasivo. ¿Esto no genera unas colas en las consultas de los psiquiatras enormes? ¿Cuál es tu tesis sobre cómo les va en el mundo laboral? Yo creo que aprenden a que les vaya bien, porque igual que el niño recurría a estrategias de camuflaje para sobrevivir, pues me imagino que buscarán un hobby, algo donde dar rienda suelta. Básicamente, el que es capaz de adaptarse funciona de manera más o menos funcional. Igual lo que mencionaba antes de las mujeres, que emocionalmente son más maduras y son capaces de hacer eso. La mayor parte... Hay una... No sé si te acordarás, hay una escena en CSI, ¿vale? En CSI, el original, el de Las Vegas, donde le preguntan a, oye, Grissom, ¿y tú qué tal le dabas en el colegio, no? Porque tú con el cabezón que tienes deberías ser y tal. Y él dice, yo era invisible. Entonces, toda esta gente que ha logrado hacerse invisible es más o menos funcional. Y su vida empieza cuando termina su trabajo. Eso es. ¿Vale? Su vida empieza cuando termina su trabajo. El que no ha sido capaz de invisibilizarse generalmente tiene un historial muy conflictivo y te alucinaría saber la cantidad de taxistas que hay en Mensa. ¿Vale?
Christopher Langan, que es la persona esta, te digo, con IQ de 191, ¿vale? Ha trabajado toda su vida de portero en un garito en New Jersey. Hay un él sale en el libro este de Outliers, el de, ¿cómo se llama? El de Gladwell. El de Gladwell, Malcolm ¿vale? Gladwell. Gladwell plantea una comparación entre Robert Oppenheimer, ¿vale? Que es un superdotado incluido en un entorno en el que eso, ¿vale? Como director del proyecto Manhattan y tal, la biografía de Oppenheimer es un cañón, y este tío, Christopher Langland, y estamos hablando de gente más o menos del mismo IQ, ¿vale? Pues por cada Robert Oppenheimer hay 20 Langlands, ¿vale? Bobby Fischer, por ejemplo, ¿vale? Un tío que él solo se carga al ajedrecismo soviético, él solo, saliendo de fucking nowhere, donde no había nada, él es ese niño prodigio, ¿no? Como aquí pasó con Joaquín Blume o Severiano Ballesteros, estas cosas que aparecen de esto. Fischer terminó fatal. Sí. Si tú has leído En busca de Bobby, o sea, si tú has visto En busca de Bobby Fischer o has leído cualquiera de sus biografías, Fischer termina muy mal, muy mal. Él una bomber, Kaczynski exactamente igual, o sea, los que tienen suerte pasan desapercibidos. Los que tienen mucha suerte caen en un entorno donde son capaces de hacer enormes avances por la humanidad, pero son la élite de la élite de la élite. La inmensa mayoría de la gente lo lleva con mayor o menor garbo, ¿vale? Y con mayor o menor ayuda de ayuda psicológica o cualquier otro tipo de cosas. Entonces, lo puedes mirar como una tragedia o lo puedes mirar como es que that's the way the cookie crumbles y ya está. O sea, Es lo que hay. Es lo que hay y ya está. Y punto. Por eso la gente de Mensa, yo he intentado abrir un montón Mensa a la sociedad, y hago mucho proselitismo, lo muevo mucho y cosas por el estilo, y hay un montón de gente que no lo ve bien dentro de la asociación. Porque tienen la sensación de que lo que quieren es estar allí en su grupo de gente que le entiende, no tienen ganas de exponerse ni que les... ¿Sabes? Es más una cosa como una especie de club secreto. Sí, de los X-Men, la de los, Patrulla X sí, exactamente, en casa de, que como de... lo que yo quiero hablar, ¿no? Que es que yo quiero hablar del IQ Pride, yo quiero hablar de que de verdad que es que esta gente es un activo, de que esta gente tendría que estar, pues eso, como Oppenheimer, estando en sitios específicos donde sean capaces de maximizar el valor para el resto de la humanidad, porque Oppenheimer no es lo que hizo Oppenheimer, es todo lo que ayuda al resto de la humanidad, ¿vale? Pero tristemente la realidad es esa. Y además nadie les ha comentado nada, ni les ha dado ayuda sobre cómo gestionar esto, ni les ha dado ayuda sobre cómo canalizar esto. Y si han sido listos y han tenido suerte, han encontrado una pareja funcional, ¿sabes? Pueden llevar una vida más o menos tranquila, pero sobre todo invisibles, como decía Grissom. Porque en el fondo, Grissom, que es un monstruo intelectual, termina siendo jefecillo de un grupo de analistas de escena del crimen en Las Vegas. O sea, no es precisamente Oppenheimer, o lo mismo, ¿vale? La mayor parte de la gente pasa así. Y esos son los que tienen suerte. Los que tienen mala suerte de verdad, pues ya te digo, los Langan, los Kaczynski, los Fischer, esta gente que directamente son escupidos por la sociedad. Las altas capacidades vienen acompañadas de trastornos, y te nombro unos cuantos para que sepas a qué me estoy refiriendo. Déficit de atención, y un cerebro hiperactivo, insomnio, incapacidad de dormir, obsesión con ciertos temas que te mantienen despierto hasta altas horas de la madrugada. Ese tipo de... ¿Es un don que tiene un lado muy oscuro? No me gusta plantearlo así. O sea, hay cosas que sí, ¿vale? Por ejemplo, una cosa clásica de un superdotado es la monomanía, ¿vale? O sea, quiero decir, como cojan una historia, la linde, ¿no? como cojan la linde, hacen un surco y no hay nada que hacer. Pero no tienen trastornos de déficit de atención. Es que si están escuchando a un cebollino al que no respetan intelectualmente, que les está diciendo la misma idiotez por quinta vez,
Es que se diagnostica mucho trastorno déficit de Sí, sí, atención sí, en sí, el sí. colegio. Dicen que en Estados Unidos, yo no sé la realidad aquí en España, se tiene ya en tratamiento a los niños desde Pero tú muy has visto una temprano. conferencia de Ken Robinson Sí. donde hay un mapa de Estados Unidos y dice que según te vas desplazando más al oeste, el Ritalin se toma muchísimo más. No la ¿Vale? he visto esa. Pues esa es gloriosa. Búscala por ahí, ¿vale? Hay una de un instituto que es, hacen conferencias que luego hay alguien que las va dibujando para darle una vista. Luego te mando el link para que le eches un vistazo. Y Ken Robinson dice, mira, si empiezas en Portland y terminas en Nueva York, casi hay un gradiente de uso de Ritalin. Y la gente que está en la costa este los tienen prácticamente noqueados porque no quieren gestionar este tipo de planteamientos. ¿Vale? Entonces, hay un montón de cosas que están sencillamente mal diagnosticadas. Pero claro, yo lo entiendo, volvemos a lo mismo. ¿Cuánta gente tiene un conocimiento específico para la gestión de las altas capacidades y determinar cuando hay un problema de adaptación o si tú has visto God Will Hunting, por ejemplo, pues, es que es un tema absolutamente parecido. O sea, 3 decisiones erróneas en 3 sitios determinados y terminas de janitor de una universidad. Sí. O sea, es que eso es así también. Entonces, yo personalmente no creo que o sea, hay una serie de cosas que sí, ¿vale? La parte de la obsesión y la monomanía, sí. Y la parte que tienen problemas normalmente con el autocontrol, precisamente derivado de este tipo de cosas, también. Pero es porque esta gente entra en trance. O sea, quiero decir, cuando tú estás haciendo una cosa, y ese flow que dice Mijael, el hombre impronunciable húngaro, algo así, exactamente, sí. Ese flow, la gente con particular talento y altas capacidades suele entrar en flow mucho más a menudo que el resto de la gente. Y cuando tú estás en flow, al mundo le pueden ir dando mucho. Totalmente. ¿Vale? Entonces, yo creo que hay un montón de cosas que están sencillamente mal diagnosticadas y que tienen que ver con temas culturales sobre cómo gestionamos este tipo de cosas. Y a ese respecto, la conferencia de Ken Robinson sobre cómo los chavales de la costa este están nadando en piscinas de Ritalin es muy significativa. Estoy viendo aquí en la pantalla que hay un vídeo, un TED, es un Sí. TED Talk que se llama Changing Education Paradigms. Sí, exactamente. Cambiando los paradigmas de la educación. Exactamente. Pues hay uno, además, de una asociación que coge esa conferencia de Ken Robinson y la dibuja. O sea, la dibuja en una pizarra, en un whiteboard y hace una serie de diagramas, es maravillosa. Y habla precisamente de ese asunto. Y se ve súper gráfico. Se ve súper gráfico lo que planteas. Oye, cuando yo te conocí me llamó la atención esto del CPS y del Complex Problem Solving. Yo digo, mira, he aquí, ahora que te escucho, a un superdotado que ha decidido no invisibilizarse y hacerse un trabajo a su medida. Sí. Si usted tiene un problema que no puede resolver, llámenos. Somos los cazafantasmas de los marrones. Correcto. Absolutamente. Yo no lo hubiera descrito mejor. ¿En qué consiste? Básicamente, nosotros nos dedicamos a trabajar con problemática de la que no hay precedente, o sea, de la que no hay. Nosotros decimos, oye, mira, la problemática de la que hay precedente se llama consultoría y hay un montón de gente que ya sabe hacer una cosa específica y a la que tú contratas por un servicio determinado. Pero cuando lo que ocurre no hay precedente, hay gente que es especialista en trabajar bajo ese tipo de funcionamiento y es la gente que es capaz de funcionar en escenarios desconocidos, sin mapear. Que por eso además, insisto, yo estoy haciendo un montón de actividades porque yo considero que España puede ser una potencia en todo lo que tiene que ver en temas de complex problem solving, porque tenemos la configuración mental y la formación de base perfecta para hacer este tipo de cosas. Yo personalmente creo que los calvinistas aquí están igual que tienen un montón de ventajas, que lo mencionábamos antes, aquí yo creo que están en desventaja. Entonces yo siempre digo, cuando me lo plantean y tal, oye, ¿esto qué haces? ¿No? Resolver problemas un poco como el señor Lobo y tal. Digo, no, a ver, el señor Lobo es un consultor. Va a ser un consultor colorista. O sea, en lugar de instalar SAP o hacer análisis de seguridad perimetral, pues sabe deshacerse de un cadáver, deshacerse de unas pruebas de un coche, colocarte en un sitio, estoy a 30 minutos, llego a 15... No. El Complex Problem Solving, si se parece a algo, es, por ejemplo, lo que hace el Dr. House. ¿Vale? El Dr. House, que por cierto es un médico lamentable, es un sociópata, es un junkie, es un manipulador, no le gustan sus pacientes, no le gusta atender a la gente, no le gusta el contacto humano, es una cosa terrible. Pero es funcional
cuando 25 personas educadas en universidades médicas de la Ivy League dejan de ser funcionales. Dicen, no sabemos qué le pasa a esta persona, no tenemos ni idea. Hemos hecho todas las pruebas, hemos agotado todas las hipótesis, no sabemos qué es lo que hay que hacer. Y entonces House lo que hace es adoptar una aproximación hipotética. Y empieza a decir, pues esta hipótesis y tal, vamos a probar. Y generalmente casi mata al paciente, ¿no? Hay una segunda ocasión en la que ya casi remata al paciente y hay una tercera ocasión en la que acierta, el tema es todavía mucho más raro de lo que pensábamos y al final siempre el lupus, pero la idea es que es una hipótesis, él lo que parte es de la parte de la hipótesis, pero cuando el resto de la gente está como paralizada porque no hay nada en ninguna parte, él es funcional y le tienen ahí para eso, porque es el que puede llegar a soluciones que nadie había visto y de la que no había track record en el menor número de iteraciones, cuando el resto de la gente es esto. Entonces, ¿dónde buscas tú gente especialista en gestionar un escenario en el cual se ha caído por completo la red logística mundial? O donde tu planificación a 5 años que estaba basada en la producción en China, resulta que Fukuyama estaba equivocado y que no podemos traer a Rusia y a China a nuestro lado por vía del comercio y tenemos que replantearnos por completo la estrategia de lo que hay aquí. ¿O cómo puedes asumir que lo que te ha hecho esta consultora a la rama del banco en Wisconsin es capaz de traerla aquí a lo pagán, a tu banco local? No tiene nada que ver. Entonces, hay un montón de escenarios empresariales que tienen que ver con la incertidumbre y con el que no tenemos ni idea de qué hay que hacer aquí. Y yo lo que he intentado es exactamente lo que tú has dicho. Yo digo, oye, mira, yo tengo estas capacidades y conozco un montón de gente con estas capacidades. Y primero, voy a crearme un trabajo que explote lo que yo puedo hacer. Voy a crear una especialidad académica que no existe. ¿Impartes clases sobre esto? Llevamos ya por la 9ª edición del Seminario de Resolución de Problemas Complejos en la UNIR y este año ya empezamos con un full máster con 60 créditos a full. Caray. El MIT ha sacado el año pasado su primer seminario y son solo 2 días y solo centrado en System Thinking, que es la parte que ellos pueden aclarar porque Donella Meadows estuvo estudiando allí, todo esto y tal. No, nosotros hacemos una cosa como mucho más loca. Y aparte de que creamos un entorno académico, decimos, nosotros creemos que se puede vivir de hacer esto. Y además, habrá noticias en breve, queremos convertir a España en un polo de este tipo de cosas, ya que la iniciativa pública no lo ve así, nosotros capacitar a la gente aquí para que la gente, como cuando piensa en CPS, piensa, pues eso, igual que a lo mejor cuando piensa en creatividad publicitaria piensa en Argentina o cuando piensa en lo que sea va a un sitio asociado. Digo, oye, la gente en España es muy buena en hacer este tipo de cosas. ¿Y cuál es la tesis de mercado? La tesis es que cada vez la incertidumbre está subiendo más. Cada vez los escenarios en los que no hay precedentes están subiendo. Yo hablo mucho de que hay varios atractores de los que describe Richard Rumelt en Good Strategy, Bad Strategy funcionando al mismo tiempo. Cuando yo planteo los atractores parecen conceptos abstractos que la gente no termina de entender, pero cuando yo digo, mira, la parte de ODS y 230 es un tema que va a modificar un montón de cosas. Cuando revienta el mapa de generación energética en Europa porque resulta que Alemania se compra la narrativa de que hay que transformarse y entonces el gas se va al carajo porque Rusia resulta que se cae y entonces hay que empezar a cerrar plantas y esto afecta a la parte de fabricación. O sea, hay un tema que parece un concepto abstracto cuya traslación y su aplicación a todo lo que hay aquí termina desquebrajando por completo el mapa industrial de Europa, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos en máximos locales de incertidumbre, como cuando estuvo la revolución industrial, por decirlo de algún modo. Entonces yo creo que hay un montón de escenarios donde la gente realmente no hay dónde mirar, no sabe qué demonios hacer y donde nosotros lo que nos interesa es ver si podemos coger compañías en problemas y podemos darles la vuelta. Pero en realidad me has pillado por completo, el tema es decir, oye, me tengo que hacer yo un trabajo porque no existe esto.
Has publicado en una bibliografía de CPS, ¿verdad? Tiene un montón de libros súper interesantes. Ese es un buen lugar donde cualquiera de las personas que escuche esta conversación pueda empezar a ver de dónde has bebido, ¿no? Eso es. Que naturalmente no existe el libro de CPS. No, Hay más de 130 libros ahí. Javier, Eso es. que tengas que escribirlo tú. Habrá noticias, hay noticias en breve también al respecto. Pero aún así, con todo, yo lo que dije, oye, ¿qué libros han influenciado mi manera de pensar? Y te salen 130. Y hay libros de estrategia empresarial, pero hay libros de dinámica de sistemas, hay libros de psicología, sociología, antropología, etnología, y hay biografías de cantantes de rock. O sea, yo de las cosas que más he aprendido sobre orquestación cognitiva, que es un aspecto absolutamente crítico a la hora de crear equipos de alto rendimiento, porque los problemas los problemas complejos necesitan un equipo de alto rendimiento orquestado, ¿vale? Yo siempre hablo del ejemplo de Ocean's 11 y el asalto al Bellagio y este tipo de cosas, ¿no? Cuando tienes que hacer este tipo de cosas necesitas al mejor, necesitas al contorsionista, necesitas al de explosivos, al de comunicaciones y necesitas a alguien que los orqueste. Yo donde más he aprendido es, por ejemplo, de las dinámicas de los grupos de rock. Y tú ves perfectamente porque los grupos de rock saltan por los aires y porque cuando tienen un manager que entiende y los sabe llevar y hace, son capaces de llevar el estrellato y la inmensa mayoría de ellos terminan en grandes bolas de fuego, peleas por ego. Esto me lo enseñó a mí Carmen Sanz, que fue una antigua presidenta de Mensa que desgraciadamente murió. Pero ella me habló me puso en la pista de Belbin, que es un sociólogo inglés que hablaba de los equipos Apolo. Los equipos Apolo son los equipos de superdotados. Los equipos de superdotados funcionan fatal a la hora de resolver tareas. Pierden muchísimo tiempo en las peleas de ego, en sacarse los codos los unos a los otros, en discutir sobre idioteces, no aceptan la autoridad de los demás, no son capaces de trabajar de manera coordinada, de manera natural. El talento lo que hace es matarse los unos a los otros. Y entonces un aspecto fundamental es ver cómo orquestar eso. Pues yo he leído muchísimo sobre este asunto y he sacado muchísimas lecciones de por ejemplo, biografías de grupos de rock. Entonces, cuando yo publico la lista de libros CPS, la gente dice, pero estás loco, estos son 120, 130 libros. Y bueno, y según vayan apareciendo más, voy a ir añadiendo. Porque es que si no tratas las 4 frentes, los sistemas complejos, las mega tendencias tecnológicas, el business acumen, lo que se llama clásicamente estrategia empresarial, y todo lo que tiene que ver con el factor X, no vas a poder darle la vuelta a esa compañía. No vas a poder transformar ese modelo de negocio, no vas a poder trabajar. Pero sigo insistiendo que aquí me has pillado completamente. Esto fue decir, oye, yo necesito hacerme un trabajo a mi medida. Javier, ¿dónde te pueden encontrar quienes quieran saber de tu trabajo? Porque aparte de todo lo que nos has contado, es que encima tienes que ser un tipo súper productivo y organizado. Es que no paras de hacer cosas en sitios... ¿Tienes podcast en que participas? Coméntanos, sí. ¿Dónde se te puede seguir? En Twitter, @recuenco, soy fácil de localizar. Tengo 2 podcasts, uno se llama Heavy Mental, donde mezclamos ciencia y entretenimiento, y otro que se llama Nada que Ganar, donde hablamos sobre todo de actualidad empresarial y mezclado un poco con actualidad real. Luego, pues eso, mi labor académica en la UNIR, donde soy el director académico tanto del seminario de resolución de problemas complejos como del máster que empieza ahora en noviembre. Luego soy el Chief Strategy Officer tanto de Singular Targeting como de Singular Solving, que son las 2 compañías que hemos creado tanto para la parte de personotecnia, de personalización aplicada, como la parte de resolución de problemas complejos. Y luego, pues, como soy el presidente de Mensa España, que también mensa.es, la asociación con más historial en España de temas de superdotación. Y luego, pues, como soy un creyente en la divulgación de todas las ideas de las que hemos estado hablando, pues estoy en un montón de sitios. O sea, no soy fácil de encontrar. Ha sido un placer conversar contigo, Javier. Yo sabía que lo iba a ser porque sabía que íbamos a tocar un montón de temas y muy variados. Yo sé que estabas en un podcast Polímatas, ¿puede ser? Sí, Polímatas. Y un polímata es una persona que sabe de muchísimas cosas. Eres un polímata. ¿Te lo puedo llamar? Con mi amigo Val, sí, no hay problema. Además, que suena como insulto y tal. Mi amigo Val Rodríguez de Santiago. Pero es un... De hecho, nos lo llevamos para hacer un episodio de Polímatas en la presentación del libro sobre estoicismo con Guillermo de Aro en el Instituto de Empresa este jueves. Perfecto.
Aquí también vendréis a Value School el Sí, día 30 señor. de noviembre. Aquí estamos Guillermo el y 30 de tú, noviembre, así Guillermo que y yo a presentar. aquí nos volvemos a ver. Gracias, Javier. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar.